Pero Mauro, para deliberar, me imagino yo que el juez tendrá que al menos llamar a la contraparte, pedir Por información. Pues supuesto, no es que el juez dice, porque me caes bien, te voy a dar, o te voy... No, pues, digo, por supuesto. Por eso yo te decía que el juez suspende temporalmente el concurso ya. hasta resolverlo de fondo. ¿Qué es resolverlo de fondo? Resolver si las pretensiones o no del accionante son o no adecuadas, se ajustan a derechos, si es que se verifica la violación de los derechos constitucionales. ¿Cuándo se va a decidir esto? El día que se lleve a cabo la audiencia. Ya. Hay una audiencia a la que tendrá que asistir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de su presidente, Allen Berbera, y a través del coordinador jurídico, ¿sí? Para que litigue a nombre de la institución y patrocine, defienda los intereses institucionales, porque la demandada es la institución, Claro, el Consejo de Participación Ciudadana. así Y es. de otra parte, asistirá, por supuesto, la accionante, no sé si asistirá por sus propios derechos como es abogada o tal vez con otro profesional para que le patrocine la causa. Ahí se abre un tiempo para los alegatos, son 20 minutos para cada uno, luego hay 10 minutos de réplica para cada uno, incluso se pueden presentar testigos a los que se les Ah, ok, puede hacer perfecto. Es un juicio. preguntas, se practica prueba y documentos, en fin, que se presentan, que se validan, que se practican como prueba, y al final pues tiene que resolver el juez, ¿verdad? A Ya. veces sucede que por la complejidad del caso, el juez no resuelve ese momento y dice, deme 2 horas, basta ir a reflexionar, en fin, o les vamos o suspendo la audiencia y volveremos a reinstalar la audiencia de aquí en 3 días. Porque hace eso hasta volver a revisar nuevamente todo el expediente y hacer una valoración mucho más precisa sobre el caso y tomar una decisión final y ahí sí decir le doy la razón o se niega la acción de protección. Ok, Gaby García nos envía un super chat y un saludito. Gracias Gaby por estar con nosotros, también por apoyar y colaborar. Y hablando precisamente de esto, otro de los problemas que se dieron fue el tema del Consejo de Participación con esta intención de veduría que hoy casualmente que conversaba con Augusto me explicaba que nace de la ciudadanía. Y aquí viene un tema interesante. Yo acabé de leer un poquito el tema del contralor del concurso y dentro de la sentencia, más o menos, yo no entiendo sinceramente, Mauro, mucho, ya cuando tú la leas te entenderás mejor, pero lo que sí alcancé a entender es que el juez se ampara para aceptar en primer momento esto en el 204 de la Constitución, donde especifica que el principal veedor de cualquier acción es el ciudadano, ¿verdad? Entonces ya, eso y es lo mismo que me comentaba Augusto, decía, a ver, no se puede revisar por oficio, porque estaba encandado las designaciones de Trujillo, pero esto no quiere decir que la ciudadanía no pueda solicitar por otro lado. Fue un ciudadano, presentó ante un juez y el juez le ordena al consejo armar esa comisión o esa veeduría. Si no lo hacía, entraban en desacato a ese juez y podían irse. Pero asimismo saltó lo otro de la corte que dijo, ey, que loco. Ahora sí, Mauro. A ver, es un tema bastante polémico. Ahí tenemos criterios y criterios de lado y lado, ¿sí? Primero un poco para que la gente tenga los antecedentes claros. Ya. ¿Por qué se origina todo esto? Porque en el año 2019, el difunto Julio César Trujillo presenta una acción de interpretación constitucional ante la Corte Constitucional de ese entonces. Es la misma de ahora, solo que en esa época no se había hecho todavía la renovación parcial, ¿sí? El difunto Trujillo presenta una acción de interpretación constitucional solicitándole a la Corte le indique, a través de este dictamen, cuál es el alcance de la consulta popular y hasta dónde llegan las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y si es que las actuaciones y decisiones del Consejo de Participación Transitorio son susceptibles de revisión por parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que le iba a reemplazar a Trujillo. Claro, porque era ¿Sí? transitorio. Exactamente. Eso es lo que le pregunta él en lo principal, ¿sí? Y entonces la Corte Constitucional le responde y le dice, mire, todo lo que ustedes resolvieron como Consejo de Participación Transitorio
no es sujeto, no es susceptible de revisión. Ya. El Consejo de Participación Ciudadana definitivo que venga a continuación de ustedes no puede revisar, no puede cuestionar, no puede analizar lo que ustedes, Trujillo y compañía, hicieron. Pero qué turro siendo No, transitorio, ¿no? claro, mira, yo en lo personal estuve en contra de ese dictamen, porque además es bastante absurdo por lo siguiente. ¿Cómo es posible que el mismo Trujillo, que destituyó a los jueces de la Corte Constitucional y a su vez designó a los nuevos jueces de Que la Corte claro, puchica, qué Constitucional, bestia. les pide a esos mismos jueces que él designó que a su vez le interpreten el alcance de la consulta popular y le digan si es que lo que él hizo se puede o no revisar por el futuro Consejo de Participación Ciudadana. Es una Se trampa. entiende todo el contexto, ¿verdad? Ujú. O sea, de alguna manera ahí había intereses compartidos, eran jueces y parte, los mismos designados por Trujillo, luego emitiendo un dictamen Que los indicando iba a que proteger a ellos. correcto, que lo que él había hecho Terrible. era inamovible, ¿sí? Yo no estuve a favor de ese dictamen, me pareció excesivo, me pareció un blindaje constitucional inapropiado. Esa es de las cosas, por ejemplo, que yo no comparto con la Corte Constitucional actual. Pero eso no quita que yo siga reconociendo que de la institucionalidad que tenemos es lo mejor que hay en este país. Claro, Pero pero es ese, que por ejemplo, ese me parece su más grande error, por ejemplo. Sí, es su que más es grande el error. único error que los protegió, pues, es que, obvio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo no estuve de acuerdo ahí con eso, no estuve de acuerdo con ese dictamen. Ahora, ese dictamen existe, existe, nos guste o no. Ya. Y ahí sí, mira, en un Estado constitucional de derechos y justicia, creo que debemos de empezar a respetar las sentencias, los dictámenes, más allá de nuestros gustos o preferencias, más allá de si estamos de acuerdo o estamos en contra de lo que se ha pronunciado una alta corte, como en este caso es la Corte Constitucional. Ya, le blindaron al difunto Trujillo y compañía, eso está ahí vigente, hay que respetar. Luego de esto, ¿qué pasó? Aterricemos ahora sí ya acá en el presente. Una señora X en la provincia de Manabí, me parece, Ujú. presenta una acción de protección porque argumenta ella que en el Consejo de Participación Ciudadana se le han violentado sus derechos de participación porque no le permiten conformar Ya. una veeduría ciudadana para poder evaluar y diagnosticar las actuaciones administrativas del Consejo de Participación Ciudadana transitorio con relación a qué tema? Ya. Al cese y destitución de los ex jueces de la Corte Constitucional. Ujú. Repito, ella presenta la acción de protección porque señala que quiere hacer una veeduría para evaluar las actuaciones administrativas del Consejo Transitorio de Trujillo relacionado a qué? Al cese y destitución de los dos jueces de la Corte Constitucional. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque yo creo que ese juez se excedió al otorgar esa acción de protección. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes el dictamen del año 2019 que te señala claramente que no es sujeto de revisión lo que hizo Trujillo, yo no estoy de acuerdo, pero existe ese dictamen. Si no es objeto de revisión, me parece a mí que no cabía que se conforme una veeduría, sea una ciudadana o sean los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes pretendan revisar lo actuado por el transitorio. Ya. ¿Sí? No, no procede, desde mi criterio, en estricto derecho, pero el juez le otorga la acción de protección. Claro. ¿Sí? Y ahí también voy a decir lo siguiente, como le otorga la acción de protección, había que cumplir esa sentencia, había que cumplir también esa sentencia, Claro. ¿sí? Si no lo Porque hacía. el juez, porque el juez le otorga esa acción de protección a la señora. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo que voy a decir es en el mejor de los sentidos, porque mira, yo le aprecio mucho a Augusto, le aprecio mucho a su hermano Abraham, sí, yo creo que son personas muy inteligentes y muy valiosas que este país necesita, no solo en ese espacio del Consejo, sino en otros más, y probablemente mucho más importantes incluso.
Pero ¿en qué aspectos cuestiono o discrepo, para ser más preciso? Eh, ¿Por qué se arma todo el quilombo? Y la Corte Claro. Constitucional dice, a ver, aquí parecería que se están excediendo. No solo porque el juez concede la acción de protección y el Consejo quiere cumplir esa sentencia, que hasta ahí, digamos, uno podría decir, bueno, pues si es que hay sentencia, había que cumplir, Ujú. sino porque la Corte pide una serie de documentos y de información al Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, si apelaron o no a la sentencia del juez de primera instancia y se identifica que no apelaron. Entonces eso a mí me parece un error. Entonces, si no apelaron es como que significaría que estaban de acuerdo con la decisión de ese juez. ¿Sí? Podían apelarlo. Claro, en la misma Mm, audiencia, oralmente, se apela, ¿sí? ¿Qué más la Corte puede haber analizado y debe estar analizando? Porque aún están en la fase de seguimiento. Sé que le dieron 72 horas a Allen Berbera para que presente sus descargos, ¿sí? Eh, Entiendo yo que hay un documento del coordinador jurídico, creo que de hace un mes aproximadamente, donde él reconoce que se han violado los derechos de la señora y que debería permitírsele hacer la veeduría. Entonces eso le genera suspicacias a la corte y dice, no, pues o sea, parecería que la misma gente del consejo estaba auspiciando que se presente esa acción de protección para a su vez entrar a revisar el contenido del dictamen, perdón, el contenido de las decisiones administrativas de Trujillo que estaban prohibidas de revisarse como resultado del dictamen del 2019. ¿Sí? Hasta ahí lo de la Corte Constitucional. Ahora, ¿podría llegar la destitución? Desde mi modesto criterio, para mí no, porque eso también sería excesivo. ¿Sí? ¿Por qué sería excesivo? Porque al final del día no se llegó a consumar la ya, veeduría. La veeduría nunca llegó a funcionar. claro, La todavía no se da. veeduría nunca llegó a instalarse. Peor todavía, la veeduría nunca llegó a sacar un informe y a decir en ese informe llegamos a la conclusión de que las actuaciones administrativas del cese y destitución de los jueces de la Corte Constitucional por parte de Julio César Trujillo y compañía son ilegales, violaron la Constitución, y por tanto solicitamos que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana apruebe este informe. No hay eso. Peor todavía, ha aprobado un informe de esa naturaleza el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Si no hay informe y si tampoco el Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno, los consejeros han aprobado algo de esa naturaleza, ¿de qué tipo de incumplimiento del dictamen constitucional del año 2019 que Se puede blindaba hablar. a Trujillo podemos hablar? Claro, ¿Sí me explico? sí, No hay incumplimiento.